A veces los milagros no bajan del cielo con luces, ni con voces que lo anuncian todo. A veces llegan en silencio. Llegan cansados, llenos de polvo, con el corazón golpeando fuerte, y se presentan en el lugar menos pensado. Una carretera sin nombre una tarde que se apaga, y una mujer que ya no sabe si el próximo paso será el último. Esa tarde, el sol se estiraba como si no quisiera irse, pero igual se iba. Y sobre el asfalto caliente, caminaba una mujer con la piel marcada por el viento y el cansancio. Se llamaba Mariana. Tenía la barriga grande, casi de término, y caminaba despacio no por calma, sino porque el cuerpo ya le pedía tregua. A su lado iba un niño de 7 años, flaco, con la mirada seria. De esas miradas que no deberían existir en un niño. Se llamaba Tomás. Mariana no llevaba maletas. No llevaba bolsas. No llevaba más que una manta vieja doblada sobre el hombro, un suéter demasiado delgado para esa hora, y una mano apretando la de su hijo, como si ese gesto pudiera mantener el mundo en su sitio. Tomás no se quejaba, no preguntaba, no decía «tengo hambre» ni «me duelen los pies». Solo caminaba, y eso era lo peor. Porque cuando un niño deja de pedir, es porque ya aprendió que nadie escucha. Los autos pasaban rápido, muy rápido. Algunos bajaban la velocidad por un segundo, como si alguien dentro mirara de reojo, y luego aceleraban otra vez, como si el problema fuera un pensamiento incómodo que hay que quitarse de encima. Mariana ya no levantaba la mano, ya no hacía señas. Había aprendido, a golpes y con vergüenza, que a veces pedir ayuda te vuelve invisible. Y aún así, dentro de ella, debajo de todo el miedo, quedaba una chispa pequeña que no se había apagado. La idea de que tenía que existir una salida. Esa chispa era Tomás. Mariana miró al niño y vio sus labios resecos, los dedos manchados de polvo, y esa forma de caminar tan responsable, como si él fuera el adulto y ella la que necesitaba cuidado. Se le apretó el pecho, le ardieron los ojos, pero no podía llorar. No ahí, no ahora. Se dijo lo mismo de siempre, como una oración cansada. Aguanta un poco más, solo un poco más. Entonces vio un destello azul. No era el reflejo de un auto, no era el brillo de la tarde. Era una luz que parpadeaba, intermitente, inconfundible, recortando el aire como un aviso. Una patrulla venía a lo lejos, despacio, como si el conductor también estuviera cansado. Mariana sintió un golpe de miedo. La primera reacción fue retroceder, hacerse a un lado, seguir caminando, como si no existiera. Porque cuando has pasado por tanto, hasta una ayuda parece una amenaza. Pero Tomás apretó su mano. Ese apretón fue una decisión, una pequeña orden sin palabras. No más huida. Mariana tragó saliva. Levantó la mano despacio, no como quien exige, sino como quien pide permiso para seguir viviendo. La patrulla se detuvo a unos metros. La puerta se abrió con un sonido metálico que cortó el silencio de la carretera. Bajó un oficial. Uniforme oscuro, hombros rectos, rostro serio. Caminó con pasos medidos, mirando primero el entorno, como alguien entrenado para no confiar demasiado en lo que ve. Luego los miró a ellos. No hizo falta hablar para entender. Una mujer embarazada, un niño cansado, una manta vieja, pies sucios, ojos apagados. La historia estaba escrita en la postura de Mariana y en el silencio de Tomás. El oficial se acercó un poco más. Su voz fue firme, pero no dura. «Buenas tardes. ¿Están bien?» Mariana quiso decir sí, por costumbre, por vergüenza, por orgullo. Pero la garganta no le respondió. Lo único que salió fue un susurro quebrado. «No, necesito ayuda. Por favor, mi hijo tiene frío y yo ya no puedo caminar más». El oficial miró a Tomás. Tomás sostuvo la mirada sin bajar los ojos, no con desafío, sino con esa calma extraña de quien ya vio demasiado. Algo cambió en el rostro del hombre, algo pequeño, como una grieta en una pared dura. «¿Cómo se llaman?» Mariana dudó un segundo. «Mariana, y él es Tomás». El oficial repitió el nombre del niño, como si lo quisiera guardar. «Tomás». Luego miró la barriga de Mariana, el modo en que ella respiraba, el esfuerzo que hacía por mantenerse de pie. «¿Cuántos meses?» «8, casi 9».
El oficial exhaló como si tomara una decisión que llevaba tiempo postergando. «Suban a la patrulla. Hace frío y va a oscurecer pronto». Mariana se quedó inmóvil. Había aprendido a desconfiar incluso de lo bueno, pero Tomás dio un paso hacia la puerta abierta. Se acomodó la manta como pudo, subió primero, miró a su mamá, y ahí, en esa mirada, no había miedo. Había una confianza que Mariana sintió como un golpe. Si su hijo podía confiar, ella también tenía que intentarlo. Subió. El calor del vehículo la envolvió como algo casi irreal. Tomás se acurrucó a su lado, y por primera vez en días, Mariana lo vio cerrar los ojos sin ese sobresalto que aparece cuando duermes en lugares peligrosos. El oficial se sentó al volante. No arrancó de inmediato. Los miró por el espejo retrovisor. Su mirada tenía algo que Mariana no supo nombrar. Una mezcla de profesionalidad y tristeza, como si los estuviera viendo a ellos. Y al mismo tiempo estuviera viendo un recuerdo. ¿Tienen hambre? Tomás abrió los ojos. No dijo nada, pero su estómago sí habló, con un sonido pequeño que no se podía ocultar. Mariana bajó la mirada, avergonzada, como si la necesidad fuera un pecado. Sí, admitió ella. Un poco. El oficial asintió. Bien. Primero comeremos algo. Arrancó la patrulla y manejó unos minutos hasta una estación de servicio iluminada. Se bajó sin decir más. Entró a la tienda. Mariana lo vio desde la ventana. Lo vio caminar por los pasillos, elegir cosas simples: pan, fruta, leche, agua, galletas. Volvió con 2 bolsas. Abrió la puerta trasera y se las extendió. No es gran cosa, pero es comida. Mariana tomó las bolsas con ambas manos como si fueran un tesoro. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las tragó. Tomás tomó el pan y lo abrió con cuidado. No comió rápido, comió despacio, con esa prudencia de quien aprendió a no llamar la atención, como si devorar fuera peligroso. El oficial volvió al asiento, encendió el motor y tomó la carretera otra vez. Por unos minutos no hablaron. Solo se escuchó el sonido del motor y el crujido suave del pan en manos de Tomás. Mariana miró por la ventana. Afuera el paisaje se volvía más oscuro. La tarde se rendía. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió algo parecido a un descanso. No era paz. Era una pausa. El oficial rompió el silencio con cuidado. ¿De dónde vienen? Mariana tragó saliva. De un refugio. Pero ya no podíamos quedarnos, y antes de eso... No terminó la frase. Porque antes de eso había un lugar que no era hogar. Antes de eso había gritos, puertas golpeadas, miedo. Antes de eso había una vida que Mariana había intentado sostener con lo poco que tenía. El oficial no la presionó. ¿Cuánto tiempo llevan así? Semanas, dijo ella, casi sin voz. Perdí la cuenta. Otra pausa. ¿Tienen a alguien? ¿Familia? Mariana apretó los labios y negó. No. El oficial miró a Tomás por el espejo retrovisor. El niño seguía comiendo despacio. Luego se limpió la boca con la manga. Y miró hacia adelante como si entendiera todo. El oficial tragó saliva. No dijo nada, pero sus dedos apretaron el volante un poco más. Mariana no lo sabía, pero ese gesto venía de un lugar profundo, porque él también conocía esa vida. Él también había sido un niño que no preguntaba, y el uniforme que llevaba encima no había borrado los recuerdos. Solo los había escondido bajo disciplina y trabajo. Me llamo Daniel, dijo de pronto, sin que Mariana lo pidiera. Daniel Rojas. Mariana repitió el nombre en voz baja, más como un intento de creer que como una cortesía. Daniel. Daniel siguió manejando. Tomó un camino secundario, menos transitado. Mariana sintió miedo otra vez, esa vieja alarma en el cuerpo que no se apaga aunque estés a salvo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Daniel respondió sin mirar atrás. A un lugar donde puedan dormir esta noche bajo techo. Después vemos el resto. Mariana no discutió. Ya no tenía fuerzas para discutir. El camino se volvió más estrecho. Daniel giró hacia una vieja construcción al borde de la carretera. Una caseta abandonada que alguna vez fue oficina de mantenimiento. Tenía paredes, puerta, techo.
No era bonito, no era cálido, pero era un refugio. Daniel bajó con una linterna. Alumbró por dentro. Había polvo, un sofá viejo, una mesa coja, pero el lugar estaba seco. Cerraba. Pueden quedarse aquí esta noche, dijo. Nadie viene. Están más seguros que allá afuera. Mariana bajó con dificultad. Tomás se bajó también y se quedó junto a ella. Entraron. Daniel dejó unas botellas de agua, acomodó el sofá con lo que pudo, y antes de irse, miró a Mariana con seriedad. Mañana volveré. Voy a intentar conseguir un lugar mejor. No prometo milagros, pero no voy a dejarlos otra vez en esa carretera. Mariana lo miró como si no entendiera, como si el mundo le estuviera ofreciendo algo que ya no sabía recibir. ¿Por qué? Preguntó, casi en un hilo de voz. ¿Por qué hace esto? Daniel tardó un segundo en responder. Luego dijo algo que Mariana no esperaba. Porque alguien lo hizo por mí. No explicó más. Subió a la patrulla. Las luces rojas se alejaron hasta desaparecer. Mariana se quedó en la puerta mirando la oscuridad. Tomás le tomó la mano. «Es bueno, mamá», dijo el niño. Mariana respiró hondo. «Eso parece, mi amor. Eso parece». Esa noche, Mariana se acostó en el sofá viejo con Tomás a su lado. La manta los cubría a los dos. Afuera soplaba viento. Dentro hacía frío, pero no era el frío de la intemperie. Era un frío soportable, un frío con paredes. Tomás se quedó dormido rápido. Mariana, en cambio, no podía. Miraba el techo, sentía al bebé moverse dentro de ella como un recordatorio constante. No estás sola, no puedes rendirte. Mariana cerró los ojos y en la oscuridad le habló a alguien que ya no estaba. Papá, si de verdad hay algo más allá, si todavía puedes escucharme, no me dejes sola. No sabía por qué lo dijo, solo lo dijo, como si el alma necesitara soltar el peso. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo, Mariana abrió los ojos. Había dormido a ratos. Se incorporó y vio a Tomás respirando tranquilo. Esa imagen le dolió de emoción, porque era la primera vez en mucho tiempo que lo veía dormir sin tensión en la cara. Escuchó un motor acercarse. Su cuerpo se tensó. La patrulla apareció frente al lugar. Daniel bajó con 2 bolsas nuevas. Esta vez traía café, jugo, huevos cocidos, pan, algo de fruta. «Buenos días», dijo con una sonrisa cansada. Mariana lo miró como si temiera que todo fuera un sueño. Volvió. «Dije que volvería». Entró y dejó las cosas en la mesa. Tomás se despertó con el olor del pan. Se sentó, se frotó los ojos y miró a Daniel sin miedo. «Hola, Tomás». «Hola», respondió el niño. Daniel se agachó un poco para estar a su altura. «¿Dormiste?» Tomás miró a su mamá, como buscando permiso. Mariana asintió. «Sí», dijo Tomás. «Gracias». Daniel sonrió. Una sonrisa pequeña, sincera. Mariana tomó el café caliente y sintió el calor subiendo por el cuerpo. Fue como volver a la vida. Daniel se sentó un momento, y su tono cambió a algo más serio. «Hice unas llamadas. Hay un refugio para madres y niños a unas 2 horas. Tienen espacio, tienen atención médica. Te pueden recibir hoy». Mariana sintió que el pecho se le apretaba. El miedo volvió, no por el lugar, sino por lo que significaba aceptar ayuda. Porque aceptar ayuda era admitir que ya no podía sola. Y ella había vivido demasiado tiempo creyendo que estar sola era la única forma de sobrevivir. «¿Y si no funciona?», preguntó. Daniel respondió sin dudar. «Entonces buscamos otra opción, pero hoy no vuelves a la carretera. Por tu hijo y por tu bebé». Mariana miró a Tomás. Tomás no pidió nada, no suplicó, solo la miró con una esperanza silenciosa. Y eso fue suficiente. «Está bien», dijo ella. «Vamos». Daniel asintió y se levantó. Sacó su teléfono, revisó algo. Mariana no lo notó. Tomás sí. Vio la cara de Daniel cambiar por un segundo, como si hubiera leído algo que le movió el piso. Daniel escribió el nombre. Mariana. Luego, por impulso, agregó el apellido que Mariana había dicho al inicio, sin pensar. Salazar.
La pantalla cargó información vieja. Un registro del sistema. Mariana Salazar. Y debajo, una nota. Hija de Héctor Salazar, oficial fallecido en servicio. Daniel sintió que la sangre se le fue del rostro. Héctor Salazar. Ese nombre era un eco en su vida, no uno cualquiera. Era el nombre del hombre que había aparecido en el peor día de su infancia, cuando Daniel tenía 8 años y una casa ardía, y él estaba adentro. El hombre que lo sacó entre humo, que lo cargó con un brazo fuerte, que le habló con calma mientras el mundo se caía, que lo dejó en manos seguras y, antes de irse, le dijo: «No te rindas. Algún día tú también vas a poder salvar a alguien». Héctor Salazar. Y esa mujer era su hija. Daniel guardó el teléfono con la mano temblando. Entró otra vez. Mariana lo miró, preocupada. ¿Pasa algo? Daniel se quedó quieto. Miró el rostro de Mariana. Buscó algo, una pista, un parecido. Y entonces lo vio. En los ojos. En la forma de sostener el dolor sin derrumbarse por completo. Mariana, dijo, y su voz sonó diferente. Necesito preguntarte algo. ¿Tu papá se llamaba Héctor Salazar? Mariana se quedó helada, como si alguien hubiera dicho un nombre prohibido. Sí, respondió desconcertada. ¿Por qué? Daniel tragó saliva. Sus ojos se llenaron de humedad. Porque tu papá me salvó la vida. Mariana parpadeó, sin entender. Daniel respiró hondo, como si cada palabra pesara. Yo era un niño. Mi casa se incendió. Yo estaba adentro. Y él entró. No me conocía. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Me sacó. Se quedó conmigo hasta que llegó alguien de mi familia. ¿Y ese día? Ese día decidí que quería ser como él. Por eso soy policía. El silencio se volvió enorme. Tomás miró a su mamá. Luego miró a Daniel. Sus ojos se abrieron un poco, como si una historia invisible estuviera tomando forma frente a él. Mariana llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi papá, susurró. Yo no sabía que... Daniel negó con la cabeza. Yo tampoco sabía que eras tú. Yo no sabía que la vida me iba a poner frente a la hija del hombre que me cambió el destino. Mariana empezó a llorar. No con delicadeza. Lloró como se llora cuando algo se rompe por dentro y al mismo tiempo se acomoda. Lloró por el pasado, por su padre, por todo lo que había perdido. Y Daniel, con el uniforme encima y el corazón desarmado, se acercó y la abrazó con cuidado, como si abrazara también una deuda vieja. Tomás, sin decir nada, se acercó y puso una mano pequeña en el brazo de Daniel. Entonces, tú también nos salvaste, dijo Tomás. Esa frase atravesó a Daniel, porque sí, y no por obligación, por un círculo que se cerraba. Daniel se apartó despacio. Se limpió el rostro y respiró hondo. Había que moverse, había que actuar. Vamos, dijo con firmeza. Vamos al refugio. Hoy empieza otra etapa, y no vas a hacer esto sola. Mariana asintió. Tomás agarró su cuaderno pequeño, ese cuaderno donde dibujaba para no hablar de lo que dolía. Mariana tomó la manta. No tenían más. Subieron a la patrulla. El camino fue largo. 2 horas de carretera, campos secos, pueblos pequeños, un cielo que se iba abriendo. Tomás miraba por la ventana como si viera un mundo nuevo. Mariana respiraba con calma, pero su pecho seguía apretado. Daniel manejaba con los ojos fijos al frente, pero su mente viajaba al pasado. Al humo, al brazo fuerte de Héctor, a esa voz que le dijo que no se rindiera. Cuando llegaron, el refugio era un edificio sencillo, pintado de colores claros, con un jardín pequeño al frente. Una banca bajo un árbol. Flores que no pretendían impresionar, solo existir. Los recibió una mujer de cabello corto y canoso, con una sonrisa cálida. Soy Irene, dijo. Bienvenida, Mariana, y tú debes ser Tomás. Tomás se escondió detrás de su mamá. Irene no presionó, solo sonrió con paciencia. Pasen, están a salvo aquí. Los llevó por un pasillo hasta una habitación. Abrió la puerta. Una cama limpia, sábanas, una cuna al lado de la ventana,
Un armario pequeño. Luz entrando. Mariana se quedó sin aire. Era demasiado. No por lujo, sino por dignidad. Mariana se sentó en la cama y lloró otra vez. Tomás se subió a su lado y la abrazó. Daniel se quedó en la puerta, observando, sintiendo algo que casi no recordaba. La certeza de estar en el lugar correcto. Irene miró a Daniel con respeto. Hiciste lo correcto. Daniel asintió. No podía hacer otra cosa. Antes de irse, Daniel se acercó a Mariana. Vuelvo mañana, quiero ver cómo están. Mariana lo miró con ojos rojos. Gracias, Daniel. De verdad. Daniel bajó la voz. Tu papá me dio la vida. Esto es lo mínimo. Daniel salió. Manejó de vuelta con el corazón lleno y pesado a la vez. Y cuando llegó a su casa, intentó dormir, pero no pudo. Se sentó en la cama y miró sus manos. Pensó en Mariana. Pensó en Tomás. Pensó en el bebé por nacer. Y pensó en algo que no supo explicar, una sensación de urgencia, como si el mundo le estuviera diciendo, no terminó, todavía falta algo. Esa noche, en el refugio, Mariana intentó descansar. Tomás dormía. La habitación estaba tranquila. Afuera, la luna iluminaba el jardín. Mariana miró la cuna vacía y sintió un miedo nuevo, no por el presente, sino por lo que venía, porque estaba a punto de traer una vida al mundo, y su mundo había sido caos durante demasiado tiempo. Se acomodó, respiró y entonces lo sintió. Un dolor profundo en la espalda baja, que luego se movió hacia el vientre como una ola. Mariana se quedó inmóvil. Todavía no, pensó. El dolor volvió. Más fuerte. Se levantó con cuidado. Caminó hacia la puerta, salió al pasillo. Estaba silencioso. Trató de no hacer ruido para no despertar a Tomás, pero el cuerpo ya le exigía ayuda. Irene, llamó en voz baja. Nadie respondió. Otra contracción. Mariana se apoyó en la pared. El aire le faltó por un segundo. Intentó caminar hacia la recepción, pero las piernas le temblaban. La contracción fue tan intensa que se le escapó un gemido. Se dobló un poco, apretando los dientes. «Por favor», susurró. «Por favor, alguien». Y en ese instante, como si alguien hubiera escuchado una oración invisible, la puerta principal se abrió. Daniel entró con una bolsa en la mano. No era su turno, no estaba de servicio ahí, pero había vuelto, como si el corazón lo hubiera jalado. Daniel vio a Mariana en el pasillo, pálida, sudando, aferrada a la pared. La bolsa se le cayó de la mano. «Mariana», dijo corriendo hacia ella. «¿Qué pasa?» Mariana lo miró con ojos llenos de pánico. «El bebé viene ahora». Daniel sintió que el mundo se le detenía, pero su cuerpo no se paralizó. Se activó. La sostuvo por los hombros con cuidado. «Respira. Mírame. Respira». Mariana trató. Temblaba. Daniel miró alrededor. No había nadie en ese tramo del pasillo. Subió un poco la voz. «¡Ayuda! Necesito ayuda aquí». Una puerta se abrió a lo lejos. Luego otra. Irene salió con cara de susto. Al ver a Mariana, entendió todo. «Dios mío». Daniel no se dejó caer en el miedo. «Necesito toallas, agua caliente, sábanas limpias. Y llama a emergencias». Irene reaccionó de inmediato. Corrió. Otras mujeres del refugio salieron, despertadas por la urgencia. En minutos, el pasillo se llenó de pasos rápidos y voces bajas. Daniel ayudó a Mariana a volver a la habitación. Tomás seguía dormido, pero se movió inquieto cuando escuchó el ruido. Daniel acostó a Mariana con cuidado. Le tomó la mano. «No estás sola. ¿Me escuchas? No estás sola». Mariana lloró. «No puedo. No sé si puedo». Daniel se inclinó, y su voz fue firme como una cuerda. «Sí puedes. Ya has podido con cosas peores. Respira conmigo». Mariana obedeció. Inhaló. Exhaló. Daniel llamó a emergencias con manos rápidas. La respuesta fue cruel. La ambulancia tardaría. Había un accidente. No llegarían a tiempo. Daniel apretó la mandíbula. Miró a Irene. «Vamos a hacerlo aquí».
Irene asintió pálida, pero decidida. Vamos a hacerlo. El refugio se convirtió en un pequeño mundo de apoyo. Irene organizó lo necesario. Una mujer calentó agua, otra trajo toallas. Otra sostuvo una lámpara para iluminar mejor. Nadie gritó. Nadie entró en pánico. Se movían como si la vida de Mariana les importara de verdad. Tomás se despertó por fin. Se sentó en la cama, asustado al ver a su mamá con dolor. Mamá. Mariana estiró una mano, buscando la de Tomás. Estoy aquí, mi amor. Daniel se acercó a Tomás. Bajó a su altura. Tomás, tu mamá necesita que seas valiente. ¿Está bien? Tomás tragó saliva. Sus ojos brillaron de miedo, pero asintió. Sí. Daniel le indicó un rincón cerca de la cama. Quédate aquí. Si te asustas, mírame. Yo estoy aquí. Tomás obedeció. Se abrazó el cuaderno contra el pecho. Las contracciones se hicieron más fuertes. Mariana apretaba la mano de Daniel con una fuerza que parecía imposible. Gritaba, lloraba, respiraba, volvía a gritar. Y en cada oleada, Daniel repetía lo mismo, como un ancla. Respira, no te suelto. Respira. Ya falta menos. Mariana, en medio del dolor, recordó a su padre. Recordó una risa que casi había olvidado. Recordó manos grandes levantándola cuando era niña. Recordó una frase que él decía cuando ella se caía y lloraba. Levántate, no por orgullo, por vida. Mariana empujó. El tiempo se volvió raro, minutos eternos, segundos que pesaban. Y entonces, un llanto pequeño cortó el aire. Un llanto real, fuerte, vivo. Daniel se quedó sin respiración. Irene soltó un sollozo. Ya está. Daniel sostuvo a la bebé con manos temblorosas, pero firmes. La envolvió en una toalla. Era pequeña, caliente, perfecta. Es una niña, dijo Daniel, y la voz se le quebró. Mariana, es una niña. Mariana extendió los brazos llorando. Daniel se la entregó con cuidado, como quien entrega un universo. Mariana la pegó a su pecho. La bebé lloró un poco más, y luego se calmó, como si reconociera el calor de su madre. Mariana cerró los ojos. Hola, susurró. Hola, mi amor, llegaste. Tomás se acercó despacio, con pasos cautelosos. Miró a la bebé como si fuera algo sagrado. ¿Es mi hermanita? Preguntó. Mariana asintió con lágrimas. Sí, mi amor. Es tu hermanita. Tomás estiró un dedo y tocó con suavidad la mano pequeña de la bebé. La niña abrió los ojos por un instante, como si lo mirara, y luego los cerró otra vez. Tomás sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa limpia. Mamá, te dije que todo iba a cambiar. Mariana lo abrazó con un brazo, sin soltar a la bebé. Daniel se apartó, respirando como si acabara de correr kilómetros. Se limpió el rostro, y en ese momento miró hacia la ventana. La luna seguía afuera, iluminando el jardín. Por un segundo, Daniel creyó ver una figura bajo el árbol. Una silueta inmóvil. Un hombre de pie, como vigilando. Y aunque no podía ver el rostro, Daniel supo, con una certeza que no era lógica, que era él. Daniel susurró, sin que nadie lo escuchara. Gracias, Héctor. Parpadeó. La silueta ya no estaba, solo el árbol, el viento leve, la noche tranquila. La ambulancia llegó después. Los paramédicos revisaron a Mariana, a la bebé, confirmaron que estaban bien. Felicitaron a Irene, se sorprendieron al ver que lo habían logrado ahí, sin hospital. Daniel se quedó hasta que todo estuvo estable. Esa madrugada, cuando el refugio volvió al silencio, Mariana miró a su hija dormida en sus brazos. Tomás se había quedado dormido en la silla, con el cuaderno en el regazo. Daniel estaba en un rincón, sentado, exhausto, como si su cuerpo por fin se permitiera sentir el peso. Mariana lo miró. «¿Volviste?» dijo. Daniel tardó un segundo en responder. «No sé por qué», admitió. «Solo sentí que tenía que hacerlo». Mariana apretó a la bebé contra su pecho. «Yo sí sé por qué», susurró. «Mi papá». Daniel no discutió. Solo bajó la mirada. Porque dentro de él, en ese lugar donde guardaba la infancia y las promesas, también lo creía. Al amanecer,
Cuando los primeros rayos entraron por la ventana, Irene volvió con una taza de café para Daniel y otra para Mariana. Se sentaron un momento en silencio, mirando a la bebé, que dormía como si nada hubiera pasado. ¿Ya tiene nombre?, preguntó Irene. Mariana miró a su hija, y una lágrima le rodó por la mejilla. Se llamará Valeria, dijo, porque significa fuerza, y porque yo necesito recordar que todavía puedo. Daniel sonrió. Buen nombre. Los días siguientes fueron extraños, no por malos, sino por nuevos. Mariana se recuperaba poco a poco. Valeria dormía, comía, lloraba, vivía. Tomás se quedaba sentado cerca de la cuna, mirándola, como si quisiera memorizar cada detalle, para no olvidar que la vida también podía ser así. Limpia, simple, posible. Daniel empezó a pasar por el refugio seguido. A veces traía pañales, a veces fórmula, aunque Mariana intentaba amamantar. A veces solo se sentaba a hablar de cosas pequeñas, como si lo cotidiano fuera una forma de sanar. Mariana, al principio, no sabía cómo recibirlo. Había vivido tanto tiempo defendiendo cada centímetro de su vida que la presencia de alguien constante la confundía. Una tarde, Daniel llegó con una carpeta. Irene lo acompañaba. Hice gestiones, dijo Daniel, para que tengas documentos al día, para el apoyo del programa de madres, para que Tomás entre a la escuela del distrito. Todo legal, todo claro, para que no tengas que vivir con miedo de que alguien te saque de aquí. Mariana lo miró, incrédula. ¿Por qué te metes en todo esto? Daniel se acomodó el uniforme, pero su voz salió humana. Porque tu papá se metió en mi incendio, y porque yo vi a Tomás, yo fui Tomás. Mariana respiró hondo, no dijo nada. Pero por primera vez, en su mirada no había desconfianza. Había gratitud sin vergüenza. Semanas después, Daniel llegó con una caja pequeña envuelta en papel sencillo. Mariana estaba sentada en la cama, Valeria en brazos. Tomás dibujaba. Traje algo, dijo Daniel. Mariana lo miró, curiosa. Daniel le entregó la caja. Mariana la abrió despacio. Adentro había un marco con una foto vieja. Un hombre joven con uniforme, sonrisa amplia, ojos vivos. Héctor Salazar. Mariana se quedó sin aire. Se le humedecieron los ojos. ¿Dónde? En archivos antiguos, explicó Daniel. Pedí copia. Pensé que Tomás y Valeria merecen verlo. Que tú mereces tenerlo aquí. Mariana apretó la foto contra su pecho. Lloró sin ocultarse. Tomás se acercó. Ese es el abuelo, dijo en voz baja. Mariana asintió. Sí. Tomás miró la foto con atención, como si estuviera estudiando un mapa. Se ve fuerte. Daniel sonrió. Lo era, y era bueno. Tomás levantó la mirada hacia Daniel. Entonces, él te enseñó a ser bueno. Daniel tragó saliva. Sí. Y ahora, ustedes me están recordando por qué vale la pena. Los meses pasaron. Mariana empezó a trabajar en una tienda pequeña del pueblo cercano. No era fácil. Turnos largos, cansancio, Valeria todavía muy bebé, Tomás adaptándose a la escuela. Pero era un comienzo real. Mariana ahorraba lo que podía, Irene la apoyaba. Otras mujeres del refugio se volvieron red. Mariana dejó de sentirse sola. Tomás, al principio, era callado en la escuela. No confiaba en nadie. Pero con el tiempo, un niño le prestó un lápiz. Una maestra lo felicitó por un dibujo. Un día, Tomás llegó a casa y dijo algo que Mariana no esperaba. Mamá, hoy me reí. Mariana lo miró como si hubiera escuchado una música olvidada. ¿De verdad? Tomás asintió, un poco avergonzado. Sí, Mariana se metió al baño y lloró en silencio. Pero esa vez lloró de alivio. Valeria crecía, sonreía, balbuceaba. Y cada vez que Daniel llegaba, la bebé movía las manos como si lo reconociera, como si supiera que ese hombre también era parte de su historia. Una tarde, Mariana estaba sentada en la banca del jardín, con Valeria en brazos y Tomás a su lado. Daniel llegó caminando despacio, sin prisa. Se detuvo frente a ellos. Tomás lo miró y dijo, como si fuera lo más natural, Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Daniel sonrió. Claro.
Tomás apretó el cuaderno contra el pecho. ¿Crees que el abuelo nos ve? Daniel miró a Mariana. Mariana miró a Tomás. El viento movió las hojas del árbol. Mariana habló primero. Yo creo que sí, mi amor. Daniel asintió. Yo también. Tomás se quedó mirando el cielo, serio, como si estuviera escuchando algo que los adultos no escuchan. Entonces, él hizo que te encontraras con nosotros. Mariana sintió un nudo en la garganta. Daniel no respondió con lógica. Respondió con verdad. Tal vez sí. Pasó otro tiempo. Mariana consiguió un cuarto pequeño fuera del refugio, con ayuda del programa y con su trabajo. No era grande, no era perfecto, pero era suyo. Un lugar con llave. Un lugar donde Tomás podía dormir sin sobresaltos. Un lugar donde Valeria podía crecer sin miedo. El día que se mudaron, Daniel llegó con una bolsa de pan y leche, como la primera vez, como un símbolo sencillo que decía, «Sigo aquí». Tomás corrió por el cuarto emocionado. «Mamá, mira, tenemos cocina». Mariana se rió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi amor, tenemos cocina». Valeria se durmió en su cuna. Tomás pegó la foto del abuelo en la pared, con cuidado, como si fuera un cuadro de museo. Daniel miró esa foto. Respiró hondo y se quedó un momento en silencio. Mariana lo observó. Luego habló en voz baja. «Daniel, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «Esa noche, la primera noche, cuando te detuviste, ¿por qué lo hiciste de verdad? ¿Qué fue lo que te hizo frenar?» Daniel tardó en responder. Miró a Tomás, luego a Valeria, luego a Mariana. «Te voy a decir algo que no sé explicar», dijo por fin. «Yo iba a seguir de largo. Y no porque fuera malo, sino porque estaba cansado, estaba lleno de trabajo, de casos, de cosas. Vi muchas veces gente en la carretera, y siempre piensas, alguien más se va a detener». Mariana bajó la mirada. Daniel continuó. «Pero esa vez vi a Tomás, vi su cara y sentí que me estaba viendo a mí de niño. Fue como si mi cuerpo frenara antes que mi mente, como si alguien me empujara el pie. Y cuando dijiste tu apellido, todo encajó después. Pero el primer freno, ese fue por Tomás. Porque yo sé lo que es que nadie se detenga». Mariana cerró los ojos, asintió despacio. «Gracias», susurró. «Por frenar». Daniel no dijo de nada. Solo se quedó ahí, presente. Tomás, sin que nadie lo esperara, dijo, «Cuando sea grande quiero ser policía». Mariana se volteó sorprendida. «¿Qué?» Tomás asintió, serio. Como el abuelo, y como Daniel. Para frenar. Daniel sintió un golpe en el pecho. Mariana también. Mariana se agachó, tomó el rostro de Tomás con ambas manos. «Vas a ser lo que tú quieras ser, mi amor. Pero si decides eso, que sea por lo mismo que dijiste. Para frenar cuando otros no frenan». Tomás asintió. Y esa vez su mirada sí era de niño, porque había esperanza. Y así, sin grandes discursos, sin promesas exageradas, la vida de Mariana empezó a tomar forma otra vez. No perfecta, no fácil, pero real. Con noches donde todavía había miedo, sí. Con días de cansancio, sí. Con recuerdos que todavía dolían, sí. Pero también con risas, con rutinas, con una mesa donde comer, con una cuna donde dormir, con un niño que volvió a jugar, y con una bebé que crecía sin saber el tamaño del milagro que la rodeaba. A veces pensamos que un milagro es algo imposible, algo que desafía las reglas. Pero tal vez, muchas veces, un milagro es esto: alguien que se detiene, una puerta que se abre, una mano que no pregunta primero si mereces ayuda, un círculo que se cierra, como si el amor tuviera memoria. Y si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo con honestidad. ¿En qué momento sentiste el nudo en la garganta? ¿Cuando Daniel descubrió quién era Mariana? ¿Cuando Valeria nació en medio de la noche? ¿Cuando Tomás dijo que quería ser policía para frenar? Te leo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y deja tu me gusta si este relato te recordó que, incluso en la carretera más solitaria, todavía puede aparecer una luz azul.